Leyendo el texto, lo primero que deseo que vea es lo que llamaré la raíz de la amargura. Leamos Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuál es la raíz de la amargura y cómo crece en nuestro corazón y se anida en nuestra vida? Bien, una persona amargada es alguien que ha sido herida. Algo le ha sucedido, la vida no ha sido lo que esperaba, alguien le ha hecho daño y siente amargura contra la sociedad, o contra la iglesia, o contra alguna persona en particular, y aún contra Dios. Puede haber amargura entre esposos. La Biblia dice en Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. La aspereza puede ser el resultado de la amargura, y la palabra de Dios exhorta a los maridos a amar a sus esposas y no tener amargura contra ellas. ¿Qué es amargura? Bien, digamos que una persona ha sido ofendida. Esa ofensa se transforma en enojo y hostilidad. Ahora, la ofensa bien pudo haber sido intencional, pero también pudo haber sido sin ninguna intención. Alguien ofende a otra persona y no tiene ni siquiera la menor idea de que la ha ofendido. O la ofensa puede ser imaginaria. Nadie le hizo daño, pero usted cree que le han ofendido, que alguien se aprovechó de usted, que alguien abusó de usted. Todos hemos sido ofendidos. No hay ni una sola persona que no haya sufrido algún tipo de ofensa. Y cuando somos ofendidos, nuestra inclinación natural es a reaccionar con enojo, con ira. ¿No es cierto? Reaccionamos con resentimiento, con un deseo de desquitarnos y de herir de alguna manera a quien nos haya ofendido. Pero si somos creyentes, reconocemos que ese deseo es incorrecto y que proviene de nuestra vieja naturaleza, y lo enfrentamos, lo confesamos, lo derrotamos, y de alguna manera no se convierte en raíz de amargura. Pero una persona amargada es diferente. Cuando una persona amargada es ofendida, no enfrenta su amargura, sino que la guarda en su corazón y comienza a pensar en la ofensa, comienza a rumiarla una y otra vez. Y para justificar los sentimientos que guarda en su corazón, trata de encontrar otros problemas para razonar sus sentimientos de amargura. Y se vuelve una persona muy negativa. Si alguien le ofende, comienza a observar a esa persona para ver qué faltas o errores le encuentra. Y los encontrará, porque todos nosotros tenemos fallas y errores. De hecho, usted siempre encontrará aquello que está buscando. Si usted está escuchando este mensaje buscando alguna falta, la encontrará. Si va a una iglesia evangélica buscando qué criticar, le aseguro que lo encontrará. Pero si usted escucha este programa o va a la iglesia buscando una bendición, le aseguro que usted encontrará esa bendición, porque por lo general siempre encontraremos aquello que buscamos. Una persona amargada, una persona que ha sido ofendida, empezará a buscar cosas negativas y las encontrará. Y mientras más encuentra, más se confirma en su amargura. Déjeme decirle algo más acerca de una persona amargada, de un creyente cáustico, de un santo desabrido. Ellos tienen la habilidad de que otras personas demuestren su amargura. Muchos de ellos son muy listos. Una persona amargada, debido a que está metida en esta clase de cosas, sabe dónde están sus botones emocionales y sabe cómo y cuándo pulsar ese botón a fin de que usted responda como ella quiere. Una persona amargada quiere en realidad provocarle y ver si logra que usted reaccione con hostilidad, y cuando lo logra, eso solo confirma la amargura que ya tiene en su corazón. Solo la empuja más profundamente en su subconsciente, dándoles el derecho de justificar su amargura. Ahora deseo dejar muy claro algo. Muy pocas personas admitirán que son amargadas. Este es un pecado subterráneo, solapado. La Biblia lo llama la raíz de la amargura. Y la raíz es algo que no se ve, algo que está cubierto bajo tierra. Pocos lo admitirán. La mayoría lo negará. Disfrazará
o lo pasará por alto. Pero será muy raro que usted encuentre a una persona que diga, lo admito, soy una persona amargada. Muy de vez en cuando usted podrá encontrar una persona tan honesta en ese aspecto, lo cual será la excepción de la regla, porque se requiere de extremado valor y honestidad el admitir que se es una persona amargada. Me gusta mucho lo que escribió Anna Russell. Ella dijo, fui donde mi psiquiatra para ser psicoanalizada, para saber por qué maté a mi gato, y le puse el ojo negro a mi cónyuge. El psiquiatra me puso en el sofá para saber qué podía descubrir, y esto es lo que él sacó de mi mente subconsciente. Cuando yo tenía 1 año de edad, mi mamá escondió mi muñeca en un baúl, y esa es la razón por la cual siempre estoy bebiendo. Cuando tenía 2 años, vi un día a mi papá besar a nuestra empleada, lo cual explica por qué sufro de cleptomanía. Cuando tenía 3 años, sufrí ambivalencias con mis hermanos, así que solo fue natural que haya envenenado a mis enamorados. Por lo tanto, estoy muy feliz de saber que todo lo que he hecho de malo es la culpa de alguna otra persona. Ay. Pero así es como se siente una persona amargada, completamente justificada en su amargura. Por eso es una persona negativa, buscando errores en otros que reconfirmen sus sentimientos de hostilidad que guarda en su corazón y en su vida. Y así la raíz de la amargura crece en el terreno de una ofensa que no ha sido enfrentada honesta y valientemente. Además, deseo que note no solo la raíz de la amargura, sino también el fruto de la amargura. Miremos nuevamente Hebreos 12:15. La Biblia dice que debemos mirar diligentemente, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahora ponga atención a la siguiente frase. Que brotando alguna raíz de amargura. Amigo, cada raíz dará su fruto, bueno o malo, pero dará su fruto. Y la última parte del versículo dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Ahora usted descubrirá sobre todo que cuando está amargado, usted se hace daño. A usted le va a doler. El problema será para usted. Pero no solo le dará problemas, su amargura será contagiosa y muchos serán contaminados, así que como resultado de la amargura, primero tendremos problemas físicos, después problemas personales y luego experimentaremos problemas sociales. Veamos estos problemas físicos. La Biblia dice que esta raíz de amargura le dará problemas. El doctor Macmillan, doctor en medicina, escribió el libro Ninguna de estas enfermedades. En ese libro, él presenta una lista de 50 enfermedades causadas emocionalmente. Hay gente que simplemente está enferma, pero hay gente que está enferma físicamente debido a alguna presión mental, psicológica o espiritual. En ese libro también cuenta la historia de un psicólogo, el Dr. John Hunter, quien conocía lo suficiente sobre sí mismo. El Dr. Hunter dijo lo siguiente: «Estoy en las manos de cualquier sinvergüenza que logre enojarme. El hombre que me haga tener iras me matará». Él sabía acerca de la condición de su corazón. Y él dijo que la persona que le hiciera enojar lo mataría. Más tarde, en una reunión de médicos, un hombre dijo algo injusto en contra del Dr. Hunter, y esto provocó el enojo del Dr. Hunter. Él se puso de pie y con palabras vengativas castigó al hombre que había hablado en su contra, y cayó muerto. Él había profetizado su propia muerte. Él sabía que los vasos sanguíneos, al contraerse por la presión causada por la ira, podrían matarlo. Se podría decir que se suicidó al permitirse sentir iras. Ahora pudiera ser que usted no sea afectado en esa forma particular. Y tampoco estoy diciendo que cada persona enferma sea una persona amargada, pero sí digo que cada persona amargada, si es que no enfrenta honestamente su amargura, terminará más enferma de lo que debiera. Ponga atención. Hay las consecuencias físicas, los problemas físicos. La Biblia dice que lo molestarán.
Pero no solo los problemas físicos, sino también los problemas psicoemocionales. El doctor Macmillan dice que cuando usted permite que alguien lo enoje, cuando siente amargura contra alguien, usted se vuelve esclavo de esa persona, se vuelve esclavo de la persona que consigue enojarlo. El doctor Macmillan dice textualmente lo siguiente, y lo leo. El momento que empiezo a odiar a un hombre, me vuelvo su esclavo. Ya no puedo gozar de mi trabajo porque él controla mis pensamientos. Mi resentimiento produce muchas más hormonas del estrés en mi cuerpo y me siento fatigado con solo unas pocas horas de trabajo. El trabajo que antes me complacía ahora es aburrido y cansado. Aún las vacaciones han dejado de complacerme. Pudiera ser que maneje un carro de lujo por la orilla de un lago adornado por la belleza de los árboles otoñales. En lo que a mi experiencia de placer se refiere, bien podría estar manejando una carreta en medio de la lluvia y el lodo. El hombre que odio me persigue donde quiera que voy. No puedo escapar de su garra tiránica en mi mente. Cuando me sirven un jugoso filete con papas fritas, espárragos, ensalada fresca y un pedazo de pastel de frutillas con helado, bien podría ser un pedazo de pan guardado y agua. Mis dientes mastican el alimento, lo trago, pero el hombre que odio no me permite disfrutarlo. El rey Salomón debió tener una experiencia similar cuando escribió: «Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio». El hombre que odio puede estar a miles de kilómetros de mi dormitorio, pero con más crueldad que un capataz de esclavos, latiga mis pensamientos con tal frenesí que los resortes de mi colchón se vuelven una tortura. El más bajo de los hombres puede dormir, menos yo. Realmente debo reconocer el hecho de que soy un esclavo de cualquier hombre sobre el que derramo el vaso de mi ira. Amigo, en el grado en que usted mantenga resentimiento contra alguien, en ese mismo grado usted se esclaviza de esa persona. Así que hay problemas físicos, anótelo. Hay problemas emocionales, anótelo. Hay problemas espirituales, anótelo también. Hebreos 12:14 dice: «Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor». Usted no puede tener santidad y pecaminosidad en su corazón al mismo tiempo. No puede hacerlo. La Biblia menciona que debemos estar en paz con todos los hombres y buscar la santidad. Todo esto en una sola frase. Amigo, ponga atención. Habrá la presencia de problemas personales, pero también habrá la contaminación social. La parte final de Hebreos 12:15 dice: «Y por ella, o sea, la amargura, muchos serán contaminados». La amargura empieza una reacción en cadena. Vamos por un momento a Efesios capítulo 4. Este es un pasaje muy importante de las Escrituras. Leamos lo que dice el versículo 26. «Airaos, pero no pequéis». Y quiero decir que el enojarse no siempre es pecado. Jesús fue motivado a enojo por los mercaderes en el templo. Jesús fue movido a enojo algunas veces por la falta de caridad de los fariseos. Pero su enojo fue un enojo justo. Su ira fue correctamente dirigida y canalizada y usada apropiadamente. El enojo de Jesús no fue el producto de la amargura, porque él nunca se enojó por lo que le hicieron personalmente. Airaos, pero no pequéis. Alguien preguntará: entonces, pastor, ¿cuándo es pecado el enojo? Escuche la segunda parte de Efesios 4:26. «No se ponga el sol sobre vuestro enojo». Eso es, cuando su enojo se transforme en amargura. Pero, ¿qué significa no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Sobre su enojo. Cuando usted empieza a vivir con enojo, cuando nutre ese enojo, alimenta ese enojo, se complace con ese enojo y se va a la cama enojado y se despierta enojado. O sea, en verdad, el sol se pone sobre su enojo. ¿Y entonces qué hace? Usted da lugar al diablo. Versículo 27 dice: «Ni deis lugar al diablo». Cuando usted se enoja y peca y se rehúsa a enfrentar ese pecado, ese enojo se transforma en amargura, y esa amargura en su vida se vuelve el campamento y fortaleza del diablo, fortaleza que controla su mente.
Eso es lo que es, el lugar del diablo. El fétido nido en el cual Satanás vive y desde donde guerreará y creará problemas para su vida. Note que esto no solo comienza a darle problemas, sino también cómo se extiende. Vamos a leer el versículo 31, pero preste mucha atención, porque este es un muy importante pasaje de la Escritura. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quiero que note cómo la amargura se extiende, cómo afecta a otros cuando usted permite que lo domine y empiece a causarle problemas. Amargura. Usted se siente herido, dolorido, enojado contra Dios, sus vecinos, su cónyuge, sus familiares. Está enojado y no enfrenta su enojo y permite que el sol se ponga sobre su enojo. Y ese enojo se transforma en amargura y esa amargura se transforma en ira. En Efesios 4:31 se menciona primero amargura, luego enojo y después ira. La palabra griega que se traduce como ira conlleva la idea de calor, de algo que se está quemando. Es como tener un tarro con trapos llenos de aceite, prenderle fuego, poner ese tarro en un cuarto y cerrar la puerta. Así es la ira, un lento pero intenso fuego interno. Amargura que se transforma en enojo, enojo que se transforma en ira, y la ira tiene su resultado. ¿Alguna vez lo ha sentido? Si usted es una persona normal, lo habrá sentido. Una manifestación externa es explosiva. Sale a la superficie, esos trapos humeantes se vuelven llamas y usted experimenta un ataque de rabia. Y si alguien le dice algo, usted simplemente explota y esa hostilidad externa está fuera de toda proporción comparada con la cosa que la causó. En el próximo programa terminaré este mensaje sobre la enfermedad de la amargura. Amigo, no quisiera terminar sin preguntarle, ¿se identifica con lo que he compartido con usted hasta este momento? Sabe que tiene una raíz de amargura en su corazón, pero en realidad quisiera no tenerla. En el prólogo del programa anterior leímos 2 porciones bíblicas. La primera fue Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos serán contaminados. Y la segunda porción fue en Efesios capítulo 4, versos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Lo primero que vimos tuvo que ver con la raíz de la amargura, cómo la identifica el libro de Hebreos. Pastor, ¿cuál es la raíz de la amargura? ¿Cómo crece en nuestro corazón? ¿Cómo es que toma posesión de nuestra vida? Preguntas muy válidas y pertinentes todas estas. Bien, una persona amargada es una persona que ha sido herida física, verbal o emocionalmente. Algo le ha sucedido. La vida no ha sido como esperaba. Alguien le ha hecho daño de alguna manera y siente amargura contra la sociedad, o contra alguna persona en particular, o contra la iglesia, y aún contra Dios. Puede haber amargura entre esposos. La Biblia dice en Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Mi amigo, la aspereza puede ser el resultado de la amargura, y la palabra de Dios exhorta a los maridos a amar a sus esposas y no tener amargura contra ellas. ¿Pero qué es la amargura? Digamos que una persona ha sido ofendida. Esa ofensa se transforma en enojo y hostilidad. La ofensa pudo haber sido intencional, pero también pudo haber sido sin ninguna mala intención. Alguien ofende a otra persona y no tiene ni la más mínima idea de que la ha ofendido. O la ofensa puede ser imaginaria, nadie le hizo daño, pero usted está convencido de que le han ofendido, que se burlaron de usted, que se aprovecharon de usted, y la amargura comienza a echar sus raíces en su corazón. ¿Quieres saber algo muy significativo? Todos hemos sido ofendidos en mayor o menor grado alguna vez en nuestra vida. Y eso seguirá sucediendo.
No hay ni una sola persona en el mundo que no haya sufrido algún tipo de ofensa, y esto sucede en todas las razas y en todos los niveles. Y cuando somos ofendidos, nuestra inclinación natural es a reaccionar con enojo, con ira. ¿No es verdad? Reaccionamos con resentimiento, con deseos de desquitarnos y de herir de alguna manera a quien nos haya ofendido. Pero si somos creyentes, reconocemos que ese deseo es incorrecto y que proviene de nuestra vieja naturaleza, y lo enfrentamos, lo confesamos, lo derrotamos, y así no se convierte en raíz de amargura. Pero una persona amargada es diferente. Cuando una persona amargada es ofendida, no enfrenta su amargura, sino que la guarda en su corazón. Y comienza a pensar y pensar en la ofensa, y para justificar los sentimientos que guarda en su corazón, trata de encontrar otros problemas para justificar sus sentimientos de amargura, y comienza a observar a la persona que le ofendió para ver qué faltas o errores le encuentra. Y le aseguro que los encontrará, porque todos nosotros tenemos fallas y errores. De hecho, usted siempre encontrará aquello que está buscando. Si usted está escuchando este mensaje buscando alguna falta, la encontrará. Si va a una iglesia evangélica buscando qué criticar, le aseguro que lo encontrará. Pero si usted escucha este programa o va a la iglesia buscando una bendición, le aseguro que usted encontrará esa bendición, porque por lo general siempre encontramos aquello que buscamos, ya sea bueno o ya sea malo. Note que la palabra de Dios no solo habla de la raíz de la amargura, sino también de el fruto de la amargura. Hebreos 12:5 dice que debemos mirar diligentemente, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahora ponga atención a la siguiente frase: que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Usted descubrirá, sobre todo, que cuando está amargado, usted se hace daño. A usted le va a doler. El problema será para usted. Pero no solo le dará problemas, su amargura será contagiosa y muchos serán contaminados. Así que, como resultado de la amargura, primero tendremos problemas físicos, después tendremos problemas emocionales y luego problemas personales y aún problemas sociales. En el grado en que usted mantenga resentimiento contra alguien, en ese mismo grado usted se esclaviza de esa persona, porque en su enojo usted estará más pendiente de lo que suceda en la vida del que le ofendió que en su propia vida. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Usted no puede tener santidad y pecaminosidad al mismo tiempo. No puede hacerlo. La Biblia menciona que debemos estar en paz con todos los hombres y buscar la santidad. Todo esto en una sola frase. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? Habla sobre el enojo. Cuando usted empieza a vivir con enojo, cuando nutre ese enojo, alimenta ese enojo, se complace con ese enojo, se va a la cama enojado y se despierta enojado. O sea que en verdad el sol se pone sobre su enojo. ¿Y entonces qué sucede? Efesios 4:27 tiene la respuesta: ni deis lugar al diablo. Cuando usted se enoja y peca y se rehúsa a enfrentar ese pecado, ese enojo se transforma en amargura, y esa amargura en su vida se vuelve el campamento y fortaleza del diablo, fortaleza que controla su mente. Eso es lo que es el lugar del diablo. El fétido nido en el cual Satanás vive y desde donde guerreará y creará problemas en su vida. Esto no solo comienza a darle problemas a usted, sino que también se extiende como una contaminante mancha de aceite. Quiero que note cómo la amargura se extiende, cómo afecta a otros cuando usted permite que lo domine y empiece a causarle problemas. Enojado contra Dios, su cónyuge, sus familiares, sus vecinos, no enfrenta su enojo y permite que el sol se ponga sobre su enojo. Enojo que se transforma en amargura, amargura que se transforma en ira. En Efesios 4:31 encontramos las palabras amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Ya hemos visto el significado de amargura, enojo e ira.
La palabra griega que se traduce como ira conlleva la idea de calor, de una temperatura intensa e interna. Cuando usted se enoja, comienza a quemarse muy lentamente en su interior. La ira es un lento pero intenso fuego interno. ¿Alguna vez lo ha sentido? Si usted es una persona normal, lo habrá sentido. Amargura que se transforma en enojo, enojo que se transforma en ira, ira que tiene una manifestación externa, explosiva, y esa hostilidad externa estará fuera de toda proporción comparada con la cosa que la causó. Luego tenemos gritería. Eso es cuando usted desata su lengua. Y gritería significa cuando nuestra ira no solo es física, sino también vocal. Usted entra en una competencia verbal. Comienza una guerra de palabras con dureza, con rencor. Deja que el argumento llegue a su punto de ebullición para dar el siguiente paso. Y este es terrible porque es la maledicencia. Ya no solo es la gritería o los argumentos, sino también los insultos. Usted quiere vilipendiar, difamar a la otra persona. Dice cosas que sabe no son verdad acerca de la otra persona y pronuncia palabras que después desearía no haberlas dicho. Te odio. Me arrepiento de haberme casado contigo. Ojalá te mueras. Vete al infierno. La maledicencia de nuestras lenguas descontroladas. Le damos lugar al diablo. Nos amargamos. Nuestra amargura se torna en enojo y el enojo se transforma en ira. De la ira pasamos a la gritería y de la gritería a la maledicencia. Y luego esa maledicencia se torna en algo peor. Malicia. Lo cual significa, yo quiero hacerte daño. Yo quiero hacerte mal. Yo quiero herirte. Y nos llenamos de malicia. Por eso es que la Biblia en Hebreos 12:15 nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Raíz de amargura en lo físico, lo emocional, lo espiritual. Pero no solo será su problema personal, sino que muchos serán contaminados. Esto es un cáncer en el hogar, en la iglesia, en la sociedad, en los negocios. Muchos son contaminados por esta raíz de amargura. Finalmente, deseo que vea no solo la raíz de la amargura, no solo el fruto de la amargura, sino también la búsqueda de la amargura. Volvamos a Hebreos 12:15 y verá por qué dije la búsqueda de la amargura. Dice la Biblia que debemos estar mirando diligentemente, no sea que alguno deje de alcanzar la gloria de Dios, porque brotando alguna raíz de amargura os estorbe. La raíz está debajo de la tierra. Usted tiene que buscarla, tiene que seguirle el rastro. Y mientras yo estoy dando este mensaje, algunos de ustedes estarán pensando, ojalá que toda esa gente amargada esté escuchando al pastor. Usted no necesita este mensaje, ¿verdad? Déjeme decirle algo. Pudiera ser que el Espíritu Santo de Dios quiera hacer una cirugía radical en usted este día y llegar a lo profundo y revelarle algo acerca de usted que a lo mejor ni usted mismo lo sabía. Tal vez regresar a su niñez, a la raíz de su amargura. Usted necesita buscar la raíz de su amargura por 3 razones. Primero necesita buscarla para reconocerla. Cuando la reconoce, cuando ha hecho un diagnóstico apropiado de la misma, ha hecho algo realmente bueno. Verá, mucha gente nunca la reconocen, nunca la admiten. Son personas amargadas, pero nunca dirán, yo soy una persona amargada. Y esconden su amargura detrás de una máscara. Un pastor y uno de los diáconos fueron a jugar golf un día, y el diácono le dijo, pastor, usted es la persona más ecuánime que he conocido. Siempre está sonriendo. Cuando yo lanzo mi bola al agua o la envío a la arena o cuando hago un lanzamiento desafortunado, no puedo evitar el demostrar mi disgusto. Pero usted comete los mismos errores que yo y sin embargo continúa sonriendo.
Y el pastor le contestó, sí, lo sé. Pero, ¿has notado que donde escupo la hierba se seca? Reconocer la amargura, reconocerla. Algunas veces la puede ocultar tras una máscara. Una de las peores cosas que puede pasar en el campo de la amargura es cuando usted, siendo miembro activo de una iglesia sólida, cristiana, evangélica, guarda amargura en su corazón, porque sabe lo que sucede. Cuando usted externamente vive una buena vida, pero interiormente está lleno de amargura, esa vida externa es solo una forma de podar las ramas, mientras fortalece la raíz. Y mientras más poda las ramas, más fortalece la raíz. Y mientras más hace estas cosas aparentemente buenas exteriormente, pero no enfrenta radicalmente la raíz del problema, pronto se verá en peores problemas y muchos más serán contaminados. Así que necesita buscar la raíz y reconocerla. Luego tiene que removerla, tiene que sacarla. Y solo hay una cosa que sacará esa raíz de amargura: el perdón que usted otorga a la persona que le ha hecho daño. Al respecto, quiero que usted vea lo que la palabra de Dios dice en Efesios 4, versículos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La única forma en que usted puede remover su amargura es perdonando completa, libre y voluntariamente a la persona que le ha hecho daño. Algunos dirán, pero pastor, eso no es justo. Ellos merecen mi ira. No, de ninguna manera. En primer lugar, usted no sabe lo suficiente como para castigarlos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero le diré algo más, mi amigo. Su amargura le hará más mal a usted que a los demás. Y el modelo para saber perdonar es Dios mismo, porque Dios le perdonó a usted. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La gracia de Dios nos capacita para hacerlo. Esa es la razón por qué el escritor de Hebreos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Piense en la gracia de Dios. Piense en lo que Jesucristo ha hecho por usted. Y en base a esa gracia, sea benigno, misericordioso, perdonándose unos a otros como también Dios le perdonó a usted en Cristo. Y cuando usted haga eso, el Espíritu Santo de Dios arrancará esa amargura de su corazón. Usted dice, pero eso será muy duro hacerlo. Mi amigo, el Calvario fue durísimo. Y la persona que enfrenta su propia amargura va a tener una muestra del Calvario, pero vale la pena. La Biblia dice, refiriéndose a Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Él sufrió por el gozo de perdonarnos, y nosotros podemos sufrir por el gozo de perdonar a otros. Mark Twain dijo que el perdón es la fragancia que queda en el pie del que pisa una violeta. Hermosa definición. Usted pregunta, ¿cuando perdono significa la desaparición de esas memorias? No. Ellas permanecerán, pero será algo totalmente diferente. Alguien lo dijo de la siguiente manera: la avispa del recuerdo puede volver a volar, pero el aguijón de su amargura ha sido quitado. Usted lo recordará psicológicamente, pero el aguijón ya no existe porque usted lo ha puesto bajo la sangre del Calvario. Por eso usted es benigno, misericordioso, perdonador, porque Dios en Cristo le perdonó a usted. Buscar y reconocer y remover. Pero ahí no termina el asunto, porque la secuencia es buscar, reconocer, remover y reemplazar. Ahora adquiere tremendo significado Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad,
No es suficiente el eliminar la amargura. Debemos querer estar en paz con nuestros hermanos y hermanas. Debemos anhelar estar reconciliados. Debemos ansiar el amor de Dios en nuestros corazones. Edwin Markham fue un gran poeta. Vivió una vida plena hasta cuando pensó que ya era tiempo de jubilarse. Tenía una considerable suma de dinero para ese propósito, pero cuando cumplió sus 60 años y listo para jubilarse, descubrió que su amigo banquero le había defraudado, le robó su dinero, y lo que él pensó que tenía en el banco ya no lo tenía. Ahí estaba un hombre listo para su retiro, pero sin un solo centavo, y se llenó de amargura. ¿Cómo su amigo pudo haberle hecho tal cosa? Y cada día se amargó más, y se volvió criticón, malhumorado y pendenciero, lleno de desprecio y venganza, y pensó en regresar a trabajar. Pero ya no pudo hacerlo. Se sentaba junto a su escritorio para escribir sus poemas, pero la inspiración no venía y su corazón estaba cerrado. La llama del gozo se había extinguido de su vida, y en lo único que podía pensar era en el amigo que le había defraudado, en el hombre que le había hecho daño. ¡Cuán terrible era todo! Y Edwin Markham se volvió más y más amargado. Él escribió lo siguiente: me sentaba junto a mi escritorio, haciendo garabatos en un papel y pensando en ese hombre que me había hecho daño. Un día el Espíritu Santo de Dios me dijo: Markham, si no enfrentas tu amargura, ella te arruinará. No te puedes dar el lujo de pagar el precio que estás pagando, debes perdonar. Y Markham contestó: oh mi Dios, lo haré. Voluntariamente perdono. Y la raíz de su amargura fue arrancada. El gozo comenzó a fluir nuevamente y entonces él pudo escribir las siguientes palabras: Dios me circundó para sacarme, hereje y rebelde como fui, pero tuve la voluntad para ganar y tracé un círculo alrededor mío, incluyéndole a él, a Dios.